Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de esta segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Perdón, su grupo es M2C1G61-052 y mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual durante este módulo número 2. Y esta segunda semana comenzó el pasado 15 de abril, es decir, el día lunes. Hoy ya es 17, ya es miércoles, y vamos a finalizar con esta semana el próximo 21 de abril, que sería el día domingo. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Y mientras esta carga, les recuerdo que su grupo va cambiando conforme van avanzando a un distinto módulo. Entonces es bien importante que sepan en cuál se encuentran actualmente, que es el que les estoy compartiendo a través de esta diapositiva, porque cuando les pide sus datos para la elaboración de una portada, por ejemplo, deben colocar el correcto. Entonces es necesario que lo sepan. Vamos a dar un momentito a que se cargue la siguiente diapositiva. Entonces, yo espero que para ese momento ya haya cargado la siguiente diapositiva, ya que no haya alguno o alguna de ustedes en tiempo real, no hay alguna persona que sí, efectivamente ya se puede observar. Entonces, vamos a continuar. La secuencia de trabajo es bienvenida, objetivo, revisión de actividades de esta segunda semana y el plagio que tiene que evitarse durante la elaboración de dichas actividades. Lo último son las dudas y los comentarios que ustedes puedan tener. Ok, el objetivo como tal es que podamos intercambiar puntos de vista. ¿A qué vamos con esto? Bueno, cuando hablamos acerca de que vamos a estar intercambiando estos puntos de vista, es porque no se trata de que únicamente me escuchen a mí, sino que ustedes puedan ya sea responder a las preguntas, preguntar o realizar aportación sobre el tema que estemos hablando en ese momento, ya que esto permite que construyamos el conocimiento de manera colectiva. ¿Ok? Entonces, la comunicación se va a mantener tanto desde que ustedes puedan escucharme, como que yo pueda escucharlas y también entre ustedes como compañeras. En este caso, tenemos a dos personas que acaban de ingresar. Bueno, ahorita una tercera, Elizabeth, Jacqueline y Karen. ¿Logran escucharme y también ver la presentación? Buenas tardes, asesora y compañeras. Sí, ya se puede ver la presentación y también la escucho muy bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Jacqueline, Karen, ¿también ustedes la presentación y escucharme? Buenas tardes, maestra. ¿Oh, sí se escucha? Se escucha muy bajito. ¿Crees que puedas acercarte un poco a tu micrófono? Buenas tardes, asesora. Sí la escucho muy bien. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Muy bien, entonces. Ahora, ya que somos 4 personas en tiempo real en este espacio, vamos a ver las reglas de etiqueta. Ustedes las conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico porque las han estado ocupando en la participación de cada uno de los foros y también para enviar mensajes a sus asesores
y también a SUSAME o ADC. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar también las reglas de la etiqueta durante este espacio? En la parte de arriba tenemos una herramienta que se llama participar. Es una palma de una mano que puede estar también dentro de 3 puntitos que dicen más o dentro de reacciones. Va a aparecer así. Yo le clic ahorita y me aparece así. Ahora, por favor, para que sepa que ustedes también la ubican, denle clic a esa herramienta. Ok, Elizabeth ya la localizó. Muy bien. Para bajarla, le vamos a volver a dar clic. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ocupar en caso de que queramos contestar una pregunta o queramos hacer alguna pregunta, ¿ok? Antes de encender nuestro micrófono, vamos a levantar la mano. ¿Por qué? Porque si las 3 quisieran participar al mismo tiempo y encendieran su micrófono al mismo tiempo, no sería claro lo que quieren ya sea preguntar o responder o aportar. Entonces, se levanta primero la mano para que tengamos un orden, tal como acaba de ocurrir. Si alcanzaron a notarlo, a un lado de su nombre aparece un número. Ese es el participante, dependiendo de quién haya levantado la mano primero. Y una vez que termine, por ejemplo, si Jacqueline levantó primero la mano y termina su participación, ya entonces puedo mencionar, Elizabeth, ¿qué es lo que quieres mencionar tú? O Karen, ¿cuál es tu pregunta? ¿Ok? Pero vamos a llevar ese orden para que la comunicación pueda ser bastante efectiva y que no nos vayamos a interrumpir, que cada quien tenga su espacio para poder participar. Y también recuerden que somos seres humanos, no siempre vamos a estar completamente de acuerdo en todo, entonces si de repente surgen algunas dudas o hay algunas respuestas que no coinciden completamente, podemos utilizar estas reglas en etiqueta para mantener la cordialidad dentro de cada una de nuestras participaciones. Ok, entonces voy a avanzar a la siguiente diapositiva. De repente se tarda un poquito, así que por favor me indican en cuanto ya puedan visualizarla. ¿Aún no pueden ver la diapositiva? Sí, asesora, ya se ve la diapositiva. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos que esta tablita fue la que les presenté el día miércoles y es lo que vamos a tener a lo largo de todo el módulo. Durante la semana pasada, que fue la semana número 1, estuvo relacionada con la unidad número 1, comunicar y aprender para lograr metas personales. Tuvimos 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas y también actividades socioemocionales. Para esta segunda unidad, que va de la mano con esta segunda semana, leer y escribir para aprender, ¿ok? Vamos a tener 2 actividades como tal, 2 actividades integradoras y también 2 actividades formativas. En esta ocasión no hay actividad socioemocional y la actividad integradora número 3 se llama ideas aplicables
y la 4 se llama el resumen. Entonces, para la siguiente semana vamos a tener la unidad número 3 y ya en la última va a ser la semana de integración de saberes, que consta de las 3 unidades vistas durante las 3 primeras semanas. Pero antes de que pueda avanzar a la explicación de lo que consta la unidad número 2 y sus respectivas actividades, por favor, Elizabeth, Jacqueline, Karen, cuéntenme cómo van con sus actividades, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que podamos resolver conforme vamos avanzando? Sí, Jacqueline. De mi parte, todo está bien. Ok, pero todo está bien, ya terminaste sus actividades, todavía no has revisado nada. ¿Cómo vamos? Aún no las he terminado, pero ahí vamos. O sea, sí he entendido lo que vamos a hacer. Gracias. Elizabeth, te escuchamos. Yo ya revisé los recursos y pues yo casi siempre lunes, martes lo ocupo para hacer revisión de recursos y ya miércoles después de la sesión ya es cuando me pongo a hacer mis actividades para entenderlas un poco mejor. Ok, entonces ahorita esperarías a terminar la sesión para avanzar con tus actividades porque la revisión de los recursos ya está. ¿Sí entendí correcto? Así es. Ok, Sí, muy así bien. es. Muchas gracias. Karen, ¿alguna duda? ¿Algo en lo que pueda apoyarte antes de avanzar? Sí, te escuchamos. No, no tengo ninguna duda. Ya leí todos los recursos, ya tengo las actividades y ya nomás me falta una de la actividad integradora. Ok, gracias. Voy a avanzar con la diapositiva. Vamos a esperar a que carguen. De igual manera, en cuanto les aparezca, me lo mencionan. Ya aparece la diapositiva. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos esta segunda unidad. Me mencionan que no hay ninguna duda, así que vamos a avanzar con la revisión de las actividades, especialmente para quienes no están en tiempo real y pudieran tener alguna duda con la elaboración de las mismas. Ok, entonces tenemos esta unidad número 2, leer y escribir para aprender. Tiene un propósito como tal, el cual es que cada uno y cada una de ustedes pueda leer diversos tipos de texto de manera eficiente a través de que puedan emplear distintas técnicas justamente para lograr esta comprensión y que, basada en esa comprensión, también puedan elaborarse resúmenes desde que se identifiquen y se organicen ideas principales, así como ideas secundarias que pudieran surgir dentro de esta unidad. Ok, ahora tenemos dos actividades integradoras. Tenemos la actividad integradora 3, que es la de selección de texto e ideas aplicables, y tenemos la actividad integradora número 4, que es la del resumen. A continuación voy a presentarles mi pantalla, que es como ustedes pueden ver su actividad y también lo que consta la evaluación de las mismas para que tengan una noción de cómo es que se evalúan.
Así que permítanme compartirles pantalla y en cuanto puedan visualizarla, me lo notifiquen. Sí, Elizabeth. Ya se comparte la diapositiva. ¿Ya qué, perdón? Ya se compartió su diapositiva. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ok, entonces, vamos a avanzar. Esta es la actividad integradora número 3. Es así como ustedes pueden verla dentro de lo que es su plataforma. Bueno, para ustedes el espacio puede que sea un poquito diferente porque les va a aparecer como tal el envío en lugar de otro espacio que me aparece a mí sobre lo que hay que entregar. Entonces, tenemos que la selección de textos e ideas aplicables, que es como se titula la actividad, va a basarse en la lectura. La lectura nos va a estimular la imaginación, la creatividad, concentración, empatía, entre otras partes que vamos a encontrarnos desde que comenzamos a leer. ¿Ok? Entonces, es importante que conozcamos las características de los tipos de texto. Ahora, me mencionaban ustedes que ya revisaron sus recursos. Así que cuéntenme, por favor, además de lo que nos da como introducción esta actividad integradora, ¿qué más podemos encontrarnos en la lectura? ¿Para qué nos será útil? ¿Para qué nos ayudará? Primero vamos con Jacqueline. Te escuchamos, Jacqueline. Para identificar los diferentes tipos de texto o de Para literatura. identificar los que, perdón. Los diferentes tipos de textos o literatura. Ok, gracias. Elizabeth, te escuchamos. Bueno, ¿aún me escuchan?
¿Aún me escuchan? Hola, ¿me escuchas? Sí. Pero es que creo que mi internet está fallando un poco. Ah, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿para qué nos sirve la lectura? Ok. Pues la lectura nos sirve más que nada igual para podernos comunicar también con las personas o igual como dijo la compañera, para identificar diferentes tipos de texto. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces todo esto va a poder aportarnos la lectura como tal. Entonces, dentro de este módulo sí vamos a llevar a cabo muchas lecturas. Eso no es para que se espanten, sino más bien para que recuerden cuáles son las posibles estrategias que podrían aplicar para poder comprender mejor las lecturas. El propósito de esta actividad como tal, particularmente la actividad integradora número 3, es que ustedes puedan analizar los tipos de texto y que también puedan ir conociendo cuáles son los textos que les gustan. ¿Qué es lo que necesitan para que puedan realizar su actividad? Uno, que puedan identificar una lectura de su interés. Esto es, que justamente vayan relacionando lo que sí les interesa leer y lo que no. Que puedan emplear estrategias de lectura. Que reconozcan la estructura de un texto y sus distintos elementos. Así como que puedan identificar cuáles son las características de un texto científico, de un texto literario, de un texto informativo, de un texto periodístico, entre otros. Además de elaborar esquemas o resúmenes según ustedes elijan, y finalmente que puedan utilizar el Internet como fuente de consulta siempre y cuando seleccionen las fuentes que son confiables. ¿Qué es lo que van a entregar? Bueno, si lo mencionamos así a grandes rasgos, lo que vamos a entregar es un documento en procesador de textos con la descripción e ideas principales de la lectura que más les agrade. Pero recuerden que lo que les mencionaba es que si nos quedamos en qué entregaré, nuestra actividad se va a quedar muy cortita, va a quedar incompleta. Entonces vamos a avanzar a cómo lo realizaré. Ok, primer paso. Vamos a elegir una lectura de los 4 tipos de texto. No una por cada tipo de texto, una en total. Entonces, como ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones. De esas 8 opciones, únicamente vamos a elegir una sola, no más, ¿ok? Una vez que ya la elegimos, nos vamos a ir a nuestro procesador de textos y vamos a abrir un nuevo documento. Vamos a poner estos elementos desde la A hasta la F. Primero vamos a poner el título. Si yo elijo la opción número 2 del texto periodístico, ¿cuál será el título? Si yo elijo la opción número 2 del texto periodístico, ¿cuál será el título? ¿Sí, Jacqueline? Sería el equívoco sueco. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces ahí ya le identificamos un elemento, que es el título. Segundo, me pide el autor. Si yo elijo la opción número 1 del texto informativo, o bueno, si yo elijo la opción número 1 del texto científico, ¿quién será el autor? ¿Elizabeth? Hernández García Claudia. ¿Cómo? No alcancé a escucharte. Hernández García Claudia. Ok, muy bien, gracias. Entonces ya llevamos 2 elementos, llevamos título, llevamos autor y fecha de publicación. Si yo elijo la opción número 1 del texto literario, ¿cuál será la fecha de publicación? Ok, Jacqueline.
Sería el 9 de noviembre del 2017. Ok. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Es que ahí, bueno, de hecho dice, creo que una S y una F, que es sin fecha, y ya lo que dijo la compañera Jacqueline, ya nada más es bueno, ahí dice de hecho que fue consultado el 9 de noviembre del 2017. Bueno, yo creo, no sé si esté bien. Sí, justamente era lo que iba a mencionarles. Recuerden que tenemos el manual de citas y referencias para consultar cuando hay algún dato que no es comprensible. Dentro de esto, incluso en la opción número 2, como verán, tiene SF, SF. SF significa sin fecha. Entonces tenemos dos opciones. Le ponemos SF o utilizamos el Internet y vamos a buscar cuándo se publica el Principito. Y vamos a utilizar una referencia para esa información porque no la teníamos, sino que la obtuvimos de internet. Entonces son dos opciones, o ponemos SF o buscamos el año por vicio, ¿ok? Entonces ya tenemos título, tenemos autor, tenemos fecha de publicación y nos pide un tipo de texto. Si yo elijo cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina, ¿qué tipo de texto es? ¿No? Si yo elijo ¿cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina? ¿Qué tipo de texto es? ¿Elizabeth? ¿Sí, Elizabeth? Tienes encendido tu micrófono, pero no te escucho. ¿Alguien escucha a su compañera? A ver, vamos a probar con el micrófono de Jacqueline. Jacqueline, ¿puedes encender tu micrófono? Listo. Ok, ¿cuál es el tipo de texto que consideras que es? Informativo. Informativo. Ok, perfecto. Karen, ¿cuál era tu respuesta? También era informativo. Ok, muchas gracias. Para saber cuál tipo de texto están eligiendo, únicamente van a ver aquí, en la primera columna dice tipo de texto y nos aparecen 4 tipos de textos diferentes. Únicamente vamos a ver a cuál pertenece. Ok, entonces ya llevamos 4 datos. Nos pide características de ese tipo de texto. Recuerden que cada vez que ustedes realicen sus actividades, uno de los primeros pasos es revisar los recursos. Entonces, ya que revisaron los recursos, es cuando ustedes pueden como tal responder preguntas como cuáles son las características del tipo de texto informativo o literario o el que hayan seleccionado. Y en la F vamos a colocar ideas principales del texto, mínimo 3. Al leer, ustedes van a ir rescatando esas ideas principales. Después, Después nos pide elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Ustedes deciden si quieren elaborar un esquema o un resumen. Solo asegúrense, por favor, que ya sea un esquema o un resumen, tiene que estar bien elaborado. Es decir, si van a hacer un esquema que sea un mapa conceptual, debe contener como tal la forma de un mapa conceptual. No se trata de colocar cuadros de texto al azar, sino que lleva una estructura. ¿Ok? Y si vamos a hacer un resumen, también debe llevar como tal un resumen bien elaborado. Por ejemplo, ¿qué se entiende que es un resumen? ¿Qué comprendieron ustedes desde la revisión de sus recursos que es un resumen? Sí, Elizabeth.
Elizabeth, no alcancé a escucharte. Vamos a escuchar a tu compañera Jacqueline. Para mí sería leer el contenido y en base a ello escribir lo que entendimos de manera breve pero específica. Ok, muchas gracias. Entonces, recuerden por favor que cuando se trata de realizar un resumen, no vamos a copiar y pegar porque eso sería plagio. Podemos realizar citas, podemos realizar referencias, pero copiar y pegar propiamente así tal cual, no, porque sería un plagio. ¿Qué sí podemos hacer con nuestras propias palabras? Ir explicando lo que vamos comprendiendo. ¿Ok? Así que ya llevamos otro dato más. Después nos pide que escribamos en un párrafo entre 5 y 10 líneas porque les interesó esa lectura. Ya cada uno va a ir describiendo con sus palabras el por qué le interesó esa lectura. Van a mencionar y van a describir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado para realizar su actividad. Ustedes pueden decir cuáles son las que utilizaron. Y por último, van a mencionar al menos 2 nuevos conocimientos que hayan adquirido a partir de las lecturas que realizaron. Y listo, van a guardar y van a enviar su documento. ¿Alguna duda? ¿Sí, Jacqueline? No, ninguna, asesora. Gracias. Ok, por aquí voy a recordarles que cuando ustedes elaboren sus actividades, se califican y se evalúan y se retroalimentan con base a esta rúbrica. Aquí abajo, después de donde les indica lo que hay que realizar de la actividad, nos dice cómo se evaluará. Y escriben, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica, que incluye los elementos que tu asesor virtual tendrá en cuenta. Y como ven, cuando yo pongo el cursor encima de la palabra rúbrica y le doy clic, me aparece una rúbrica. ¿Ya pueden verla? ¿Ya pueden verla? ¿Sí, Karen? Sí, ya se puede ver. ¿Sí, Jacqueline? Igual ya la puedo ver. Perfecto, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí que esta rúbrica va a tener distintos criterios de desempeño y niveles de desempeño, desde experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable. En cada uno de estos les va a ir colocando qué es lo que ya entregaron y qué es lo que les podría faltar. En la última parte nos indica una parte que es plagio y justamente nos dice qué es lo que pasa si entregamos con plagio. Y esto es que nos van a ir descontando puntos. Desde 0 puntos si no cometemos plagio hasta 100 puntos dentro de nuestra actividad por haber cometido plagio, ¿vale? Esto es por ahora. Ok, ¿alguna duda? ¿Sí, Karen? ¿O Elizabeth? Sin dudas hasta ahora. ¿Ninguna duda? Ok, muchas gracias. No, ninguna duda. Aquí. Muy bien, entonces voy a compartirles ahora su actividad integradora número 4 y enseguida la visualizaremos. Me indican, por favor, cuando puedan verla.
Ya está compartida la diapositiva. Muchas gracias. Entonces vamos a avanzar. Esta es la actividad integradora número 4, la cual es el resumen. Tenemos que el resumen es una estrategia mediante la cual podemos comprender las ideas que el autor expresa y permite que extraigamos lo más importante de dicho escrito, sin que perdamos la idea original del autor. Cuando llevamos a cabo un resumen, podemos demostrar que comprendimos el texto, ya que tenemos esta capacidad de redactar con nuestras ideas, o más bien con lo que comprendemos desde lo que estamos leyendo. El propósito de esta actividad es que ustedes puedan identificar una lectura de su agrado con el objetivo de que redacten un resumen sobre ello y que puedan invitar a otras personas a leerlo. ¿Qué necesitan para llevarlo a cabo? Bueno, para realizar esta actividad deben ser capaces de 1. Identificar ideas principales y secundarias de un texto. 2. Identificar una lectura de interés. 3. Escribir un resumen. 4. Redactar con buena ortografía. 5. Usar herramientas para grabar un video o audio. 6. Exponer de manera oral. Y 7. Organizar su tiempo para redactar textos. ¿Qué entregaré? Bueno, lo que vamos a entregar en general o a grandes rasgos es un documento en procesador de textos, pero en esta ocasión vamos a descargar un documento. Para la actividad integradora número 3 comenzamos a elaborarlo desde cero, pero para esta ocasión ya tenemos un documento que vamos a editar para entregar. Entonces, el primer paso es que tenemos que elegir uno de estos 3 textos que están aquí. Y después vamos a descargar el documento. ¿Cómo lo descargo? Le voy a dar clic en el resumen y automáticamente se va a descargar. Ahora, lo que les voy a compartir es el documento que acabo de descargar. Igual me indican cuando ya puedan visualizarlo, por favor. ¿Y Jacqueline? Ya se puede ver. Muchas gracias. Ok, entonces, ustedes están visualizando este documento Word. Vamos a encontrarnos con que es la actividad integradora número 4 y que este documento se puede editar para que ustedes no tienen que copiar y pegar toda la información en un nuevo documento, únicamente tienen que cumplir con lo que está solicitando este documento que están descargando. Ok, primero les pide nombre y autor del texto elegido, eso depende de lo que hayan elegido ustedes. Después les pide que mencionen por qué prefirieron ese texto, ya sea porque les haya llamado más la atención por el título, porque ya habían leído algo de ese autor, o a lo mejor incluso ya hayan leído ese texto. A lo mejor les llamó la atención que ya les habían contado acerca de que debían leer este texto y por eso decidieron elegirlo.
La razón por la cual lo hayan elegido la van a colocar ahí. Después van a investigar sobre el contexto del autor y van a completar la siguiente tabla. Son 6 contextos que van a investigar del autor. ¿En dónde van a investigar? Pueden investigar en internet o en libros físicos. Van a investigar el contexto familiar, el contexto académico, contexto económico, contexto político, cultural y bélico del autor que ustedes hayan seleccionado. Recuerden que como van a buscar información en internet, no se trata de que copien y peguen, sino más bien que le den sentido a lo que ustedes están encontrando en internet. Después, para comprender su texto, van a responder las preguntas siguientes. ¿Cuál es la idea principal? Esto va a ser después de que hayan leído el texto. No vayan a querer contestar las preguntas antes de leer su texto. Entonces van a colocar, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Escribe las palabras clave y describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Ok, ¿alguna duda con lo que se debe colocar en uno de estos apartados? ¿Sí, Karen? Yo, en donde vamos a poner el contexto familiar y ese tipo de cosas, no lo comprendí muy bien. Vas a buscar en internet cuál es el contexto familiar del autor que tú elegiste. Recuerda que primero vas a seleccionar un texto. Ese texto tiene un autor. Tú vas a buscar cuál es el contexto familiar en el cual estuvo ese autor. ¿Cuál es su contexto educativo, por ejemplo, en donde estudió? Ok, entonces como en el familiar vendría siendo quiénes fueron sus padres o cuándo nació o cosas así. Todo lo familiar. Ok, gracias. Ok, Jacqueline, ¿cuál es tu duda? Sobre las palabras clave habla sobre, por ejemplo, bueno, o sea, mi duda es sobre las palabras clave. Ok, pero ¿cuál es tu duda? Que si eso habla sobre el texto que diga, no sé, que tenga, o sea, que le tengamos que poner los valores y todo eso. ¿Los valores? No comprendo la Sí, pregunta. ¿Cuáles valores? no, o sea, como especificar sobre lo que trata el texto. Sí, las palabras clave van a estar basadas en el texto que ustedes seleccionaron. Las palabras clave son aquellas que al ser leídas nos dan una idea de qué va a tratar el texto. A lo mejor si fuera un texto acerca de la pandemia del 2019-2022, quizá podríamos poner pandemia, virus, cuarentena, enfermedad, quizá alimentos, pánico, porque esas palabras nos dan una idea de qué va a tratar el texto. ¿Me explico? Sí, asesora, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, ya que tenemos estos apartados completados, vamos a avanzar y vamos a tener la redacción de nuestro resumen. Lo vamos a escribir aquí. Como ven, el tamaño de la letra es 11 y es en Arial. Ok, primero le vamos a poner el título a nuestro resumen. No le vamos a poner cómo se llama el texto. Ustedes van a nombrar a su resumen como lo prefieran. Van a imaginar ahí un título y lo van a escribir. Después van a escribir su resumen. Ya hablamos acerca de qué es lo que se comprende que es un resumen. Y una vez que lo hayan terminado, ahora van a pasar a la cuestión de la grabación. Porque son 2 partes. Una es escrita y otra es oral. Entonces, ya que hayan terminado la parte escrita, vamos a pasar a grabar un audio o video. Debe durar de 2 a 3 minutos. Dentro de nuestra introducción vamos a mencionar nombre, actividad y propósito de la exposición.
dentro de la exposición del resumen o del cuerpo del resumen, no vamos a leer el resumen escrito, no lo vamos a leer. Más bien vamos a explicar con nuestras propias palabras qué fue lo que comprendimos, pero repito, sin leer. ¿Por qué? Porque esto nos permite mejorar nuestra oralidad con respecto a un tema que vamos, repito, explicando, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que podemos identificar que sí podemos explicar de manera espontánea sin tener que leer, entonces nos da un indicativo de que comprendimos muy bien el texto. Durante la conclusión, que es la última parte de de lo que estamos grabando, vamos a mencionar cuál es la intención del texto y un nuevo aprendizaje que adquirimos de la lectura. Aquí, dentro de esta parte, antes de hacer el resumen, justamente pusimos la intención del texto, así que la podemos retomar para mencionarla. Una vez que hayamos terminado de grabar el audio, lo vamos a subir a la nube, vamos a generar un enlace para compartirlo y vamos a copiarlo y colocarlo en este recuadro de aquí abajo, ¿ok? Asegúrense de que la privacidad esté configurada para que alguien externo pueda visualizarlo. En caso de Drive, si quieren pueden compartirlo con los usuarios de Prepa en línea C, porque ese es el correo que utilizo para revisar. Entonces, tendrían esa privacidad de que únicamente puedes verlo una persona que tenga el enlace y que además cuente con una cuenta de Prepa en línea C. ¿Ok? Y listo. Terminamos. Si tenemos referencias, las podemos poner aquí abajo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Jacqueline, De mi parte, ninguna. Igual, de mi parte, sin dudas. ahora les voy a volver a compartir la presentación para que vayamos finalizando. No, perdón. Voy a compartirles lo que son las actividades formativas para que tengan presente qué es lo que debe realizarse, además de las actividades integradoras.
Ya se mira el apartado. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos aquí actividad formativa 3, la escritura. Esta actividad como tal tiene como propósito que cada uno y cada una de ustedes pueda reconocer cada uno de los elementos que deben considerar en el momento en el que escriben un texto. Como ven, tienen 3 intentos permitidos, es decir, pueden realizar el cuestionario hasta 3 veces y la calificación que se va a sentar es la que obtengan que sea la más alta. ¿Ok? Vamos a tener otro cuestionario también, que es el número 4. Ay, perdón, este no era. Tenemos el cuestionario, que es la actividad formativa número 4, que es actividad formativa 4, leer para comprender. Y este nos va a permitir trabajar con que vamos a valorar el aprendizaje de una lectura desde las preguntas. En esta actividad ustedes van a poner en práctica sus habilidades para la lectura de comprensión, al igual que en la actividad formativa anterior, tienen hasta 3 intentos permitidos para poder realizar el cuestionario. Recuerden que la semana número 2 se cierra el domingo, que sería domingo 21 de abril, ¿ok? En el tiempo del Centro de México se cierra a las 11:59 de la noche y una vez que se cierra, a menos de que haya algún justificante de por medio, no va a poder abrirse el espacio para las actividades integradoras. Pero para ello voy a volver a compartirles la presentación y de esta manera vamos cerrando lo que es el espacio abierto. Denme un momento. Ok, entonces, recuerden por favor estos 2 datos importantes, pero antes de avanzar, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, Jacqueline. Sí, ya se visualiza. Gracias. Ok, entonces, importante, recuerden revisar la rúbrica de cada una de las actividades integradoras, ya que eso les va a permitir darles una guía de cómo van avanzando con sus actividades, qué es lo que les podría faltar para la entrega de las mismas. Está en cada uno de los espacios, que sería actividad integradora número 3 y actividad integradora número 4. Recuerden que las extensiones de tiempo están como tal suspendidas, pero únicamente se brindan hasta el día miércoles, es decir, hoy, de las actividades de la semana 1, únicamente en caso de que haya un justificante de por medio, ¿vale? Entonces, para ello tendrían que enviarme un mensajito a través de la plataforma o un correo a través del correo que les proporcione de Prepa en Línea CEP, que se encuentra en la bienvenida de ya sea la semana 1 o la semana 2. Una vez que hayan solicitado, se les va a brindar también un tiempo límite para entregarla. Así que lo recomendable es que cuando ustedes envíen su mensaje, su actividad ya esté prácticamente terminada, porque ya una vez que se les asigna la extensión, ustedes podrán entregarla, repito, con un tiempo límite. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? Sí, Karen.
No tengo ninguna duda, todo quedó claro. Ok, muy bien, gracias. Algo también que agregar, recuerden, es que para responder mensajes o correos son hasta 24 horas hábiles y para la evaluación de sus actividades son hasta 72 horas hábiles. ¿Ok? Así que ustedes, por favor, en caso de que tengan alguna duda, ya sea con la contestación o con la evaluación, pueden también enviarme un mensaje, ahí voy a estar al pendiente. Y el siguiente espacio abierto es el día viernes, la invitación también estará en la pizarra de sesiones. Si no tenemos ninguna duda más por el momento, nos podemos desconectar. Les deseo una excelente tarde y les agradezco mucho que hayan podido ingresar a este espacio. Hasta luego.